El otro día estaba viendo un episodio de Orange is the New Black y una de las detenidas en el programa tenía un problema. Nadie en la prisión hablaba su idioma. Pasan por todo un proceso de confusión porque ella era de México, pero no hablaba el idioma que todos asocian con ese país, el español. En cambio, ella hablaba náhuatl. Esto me llevó a adentrarme en todo un mundo de lenguas mexicanas y a descubrir algo que tal vez es obvio para cualquiera del país, pero quizá no tanto para alguien de fuera como yo. En México se hablan muchos idiomas que no son español y que en realidad no se parecen en nada al español. Ahora, no me malinterpreten, el español es el idioma nacional de facto. Lo habla el 90% de la población, pero México tiene una población tan grande que supera los 130 millones de personas, que incluso los idiomas minoritarios terminan teniendo varios miles de hablantes, e incluso varios cientos de miles en algunos casos. Y de hecho, hay muchos otros idiomas. La mayoría de ellos son indígenas, descendientes de lo que se hablaba en las regiones de México antes de que existiera el país y antes de que llegaran los españoles y lo colonizaran. Hoy en día hay 68 diferentes lenguas indígenas oficiales en el país. La más grande es el náhuatl. Esa es la que hablan las mujeres en esa serie, con 1.6 millones de hablantes. El maya yucateco tiene 775,000 hablantes. El celtal tiene 589,000. Y el tzotzil tiene otros 550,000, mientras que el mixteco tiene 526,000 hablantes. Pero aunque esos son los únicos 5 con más de 500,000 de hablantes, y el náhuatl es el único con más de 1.5 millones, los siguientes, a medida que bajas en la lista, no son para nada irrelevantes. Está el zapoteco con 490,000 y otros 10 con entre 100,000 y 300,000 hablantes cada uno. Por supuesto, la mayoría de estas personas también habla español. El caso mostrado en la serie sería una rara excepción de alguien que solo habla con fluidez la lengua indígena. Aproximadamente el 10% de la gente del país es así. En el extremo opuesto, también existen las lenguas indígenas menos habladas como el ixil, hablado por 117 personas, o el kikapu, hablado por 62, o incluso el aguateco, que hoy en día solo cuenta con apenas 20 hablantes vivos. Esto me hizo pensar cómo fue que tantas de estas lenguas sobrevivieron a la hispanización de México y por qué algunas de ellas conservaron tantos hablantes, mientras que otras solo son habladas por unos pocos. Creo que para entender esto completamente, necesitamos comprender no solo las lenguas, sino quienes las hablan y de dónde provienen. La existencia de tantas lenguas indígenas en México, por supuesto, tiene que ver con la historia de los pueblos que vivían ahí antes de la llegada de los españoles y otros europeos. Así que para entenderlas, primero necesitamos comprender la historia de México en su totalidad. El periodo precolombino de México es muy interesante, principalmente porque el concepto de un México unificado realmente no existía en absoluto. Lo que había era un mosaico, una colección de antiguos y pequeños reinos independientes, algunos más poderosos que otros, algunos en alianzas, algunos en guerras, y cada uno de ellos hablaba su propio idioma. El más famoso de estos idiomas es el náhuatl, que era la lengua del pueblo mexica, quienes construyeron la más famosa y poderosa de todas estas culturas, el Imperio Azteca. Estaba centrado en el Valle de México, en Tenochtitlan. Los mexicas usaban el náhuatl como lengua, pero también como una herramienta de administración imperial debido a su gran poder. Conquistaron o exigieron tributo de muchos de los otros grupos circundantes. Y así, el náhuatl se extendió mucho más allá de sus fronteras originales y de su grupo original de hablantes, llegando muy al sur e incluso hasta Centroamérica en algunos casos. Pero los aztecas no reemplazaron el idioma de todos los demás cuando llegaron, más bien se superpusieron a un mosaico de culturas diversas. No había necesidad de que eliminaran los otros idiomas, así que de alguna manera coexistieron. Esto ayudó a que todos los demás idiomas mayas también sobrevivieran. Por ejemplo, al oeste de ellos estaba el Imperio Purépecha, también conocido como el Estado Tarasco. Los purépechas hablaban un idioma que los lingüistas llaman una lengua aislada, lo que significa que no tiene ninguna relación conocida con ningún otro idioma en el mundo.
Ellos eran como los rivales más fuertes de los aztecas, defendieron sus fronteras con éxito. De hecho, usaban un tipo de metalurgia avanzada. Es bastante fascinante y era algo raro en toda América. Pero bueno, esto aseguró que su idioma permaneciera dominante en la región que ahora es Michoacán. Y creo que es interesante que recorramos un poco México hoy en día y entendamos dónde existió cada cultura antigua y qué idiomas usaban, porque esos son los idiomas que en muchos casos sobreviven hoy. Más al sur y al este, el paisaje estaba dominado por los diversos idiomas mayas, que estaban ligados a los restos de las grandes ciudades-estado clásicas mayas, a las que a menudo llamamos el Imperio Maya. Realmente no eran un imperio, pero bueno, de todos modos, de eso no trata este video. Ellos hablaban este conjunto de idiomas. En la península de Yucatán, el idioma maya yucateco era el estándar, hablado en una serie de pequeños reinos o cuchcabalop como Mani y Sotuta. Estas eran provincias independientes que compartían una cultura y un idioma comunes, pero que también solían estar en guerra entre sí. Mientras tanto, en las tierras altas de lo que ahora es Chiapas y Guatemala, grupos como los quiché y los cachiquel, por cierto, probablemente estoy pronunciando mal todos estos nombres, mantenían sus propios reinos con lenguas mayas distintas pero relacionadas. Sus lenguas servían como el principal vehículo para sus sofisticados registros astronómicos, científicos e históricos, como el Popol Vuh, que es una especie de registro mitológico pero también histórico de su existencia como pueblo. Luego, en el terreno accidentado de Oaxaca, las culturas zapoteca y mixteca crearon una red muy densa y competitiva de ciudades-estado. Los zapotecas, centrados alrededor de Monte Albán y más tarde Mitla, usaban varios idiomas zapotecanos que forman parte de la familia otomangue. Y hablando de esa familia, es importante notar que estos 68 idiomas están agrupados en menos familias. Esencialmente, hay 11 de ellas. Las ciudades-estado mayas son un buen ejemplo de eso. Ya sabes, ellos tienen una familia propia. Esto significa que muchos de estos múltiples idiomas son en cierta medida mutuamente comprensibles, o al menos comparten una herencia común identificable. Este mapa nos muestra dónde están. Justo cerca de los zapotecas, los mixtecos que mencioné eran famosos por sus pequeños reinos. Son esencialmente pequeños reinos, como Tilatongo, Tutetepec y cada rey mixteco. O creo que los llamaban y gobernaban un pequeño territorio y tenían una versión de un idioma propio, o incluso su propio idioma completamente. Esos idiomas se usaban en sus famosos códices, estos libros plegables que usaban escritura pictográfica para registrar las genealogías y las conquistas de sus gobernantes. Pero debido a que la geografía de Oaxaca es tan montañosa, estos pequeños reinos a menudo permanecían relativamente aislados. Por eso hoy en día se hablan tantas variedades diferentes e ininteligibles entre sí de zapoteco y mixteco en esas mismas montañas. Es parecido a lo que ocurre en Papúa Nueva Guinea, donde también hay tantos idiomas únicos. Lo cubrimos en un video anterior. Las comunidades están tan aisladas por montañas, bosques y ríos que se desarrollan tantos idiomas diferentes. Si creas contenido o alguna vez has intentado armar un video, ya sabes cuántas tomas y material se necesitan para hacer algo que valga la pena ver. Yo uso una herramienta que me da una amplia variedad de opciones para contar mejores historias, tanto visualmente como en cuanto al sonido, y esa herramienta es el patrocinador de este video, Storyblocks. Con una biblioteca de recursos de alta calidad, hecha por humanos, con más de 7 millones de recursos, Storyblocks hace que sea muy fácil encontrar lo que necesito y hacer que todo el proceso sea simple y rápido. Como una herramienta creativa todo en uno, reúne videos, música, efectos de sonido, plantillas y más, todo en un solo lugar. Así que en lugar de estar saltando entre diferentes plataformas, puedo mantenerme enfocado en contar la historia. También cuentan con herramientas de IA diseñadas para simplificar la producción. Su voz en off con IA impulsada por Eleven Labs puede generar una narración que suena natural. Y si necesitas imágenes personalizadas, su IA, la edición de video, impulsada por Runway, te ayuda a generar y perfeccionar tomas más rápido, mientras sigues manteniendo el control creativo. Además, tienes acceso a miles de plantillas directamente en Premiere Pro y After Effects con el complemento de Storyblocks. Así que el flujo de trabajo se mantiene rápido, simple y mucho más fácil de manejar. Storyblocks te da acceso a una enorme biblioteca de recursos y con una sola suscripción puedes descargar contenido ilimitado.
Es una forma realmente rentable de hacer videos pulidos más rápido. Así que si quieres empezar a contar mejores historias por tu cuenta, ve al enlace en la descripción o escanea el código QR. Puedes obtener un 15% de descuento en cualquier plan anual por tiempo limitado, así que échale un vistazo ahora. Y ahora, volvamos al video. En la costa del Golfo, los pueblos totonaca y huasteco también tenían sus propios territorios. Los totonaca estaban centrados en ciudades como el Tajín y más tarde Zempoala, y hablaban sus propios idiomas. Fueron de los primeros en encontrarse con los españoles y rápidamente se aliaron con ellos para escapar de las fuertes demandas de tributo que los aztecas les imponían, por ejemplo, pero aún así sufrieron con la colonización. Más al norte, los huastecos representaban un misterio lingüístico bastante interesante en medio de todo esto. Hablaban una lengua maya a pesar de estar geográficamente separados del resto del mundo maya por cientos de kilómetros. La razón parece ser que simplemente vinieron del mismo lugar hace mucho tiempo y su aislamiento geográfico les permitió conservar esas características lingüísticas de donde provenían, aunque estuvieran rodeados por otras culturas. En las regiones del norte, el territorio no se trataba tanto de esas enormes ciudades de piedra que asociamos con los aztecas, sino más bien de las naciones chichimecas, un término que los aztecas usaban para referirse a un grupo de pueblos nómadas o seminómadas. Esto incluía a los otomíes, que vivían en los márgenes de los imperios centrales. Ellos hablaban una lengua otomangue. Los otomíes eran utilizados a menudo como una especie de compañía de guerreros mercenarios, tanto por los aztecas como más tarde por los españoles. Y curiosamente, esto ayudó a que su lengua persistiera en las altiplano central, porque como lucharon en ambos bandos, ambos los veían como útiles y realmente no fueron conquistados ni reemplazados cultural ni lingüísticamente. Y para terminar, más al norte estaban los rarámuri o tarahumaras. Muchos de estos tienen diferentes nombres, en los cañones de Chihuahua y los yaqui a lo largo de los ríos de Sonora. Estos grupos realmente no tenían reinos en el sentido europeo, pero estaban organizados en, ya sabes, comunidades autónomas. Sus lenguas pertenecían a la familia autoazteca, lo que los hacía algo así como parientes lejanos de los hablantes de náhuatl del sur. Todo esto es realmente interesante, pero por supuesto, cuando los españoles llegaron y empezaron a conquistar estos territorios, trajeron el español con ellos. Se convirtió en el nuevo idioma de la administración, el idioma de los impuestos, el idioma militar, así como el idioma de la educación de ahí en adelante. Al mismo tiempo, miles, si no es que millones de hablantes de las lenguas nativas murieron debido a la guerra o a enfermedades, reduciendo el número de esos hablantes nativos. Pero aún así, no hubo suficiente mortandad ni hispanización como para que desaparecieran por completo. Y así podemos entender por qué existen tantas hasta el día de hoy. Se debe a que México no estaba unificado y sus muchas comunidades estaban geográficamente aisladas. Pero la supervivencia es lo que más me fascina. Cuando enfermedades europeas como la viruela y el tifus diezmaron los principales asentamientos, los sobrevivientes a menudo se retiraron aún más hacia lo que se llamaba la Tierra Caliente o las montañas profundas, donde los españoles encontraron demasiado difícil o costoso seguirlos, y en estos refugios remotos también sobrevivieron las lenguas nativas. Además, muchos grupos indígenas eran en cierto modo maestros de lo que podrías llamar una adaptación selectiva. Adoptaban nombres españoles, se convertían al catolicismo para satisfacer a las autoridades coloniales, pero seguían llevando a cabo sus asuntos internos comunitarios, sus rituales agrícolas tradicionales y sus vidas familiares completamente en sus lenguas maternas nativas. Es interesante porque cosas similares ocurrieron en Europa. Incluso en España, específicamente cuando la corona expulsó a todos los judíos o forzó a los musulmanes a convertirse al cristianismo. Persiguiéndolos con la Inquisición, muchos de ellos sí se convirtieron públicamente al cristianismo, pero continuaron practicando sus religiones originales en secreto, o al menos en privado. Con la lengua pasó algo parecido, porque los españoles a menudo se conformaban con esa muestra externa de lealtad y el pago de tributo. Realmente no vigilaban lo que se decía en los hogares privados de los pueblos. Y esto permitió que los idiomas se mantuvieran vivos en el ámbito doméstico, transmitidos de madre a hijo, como una especie de herencia que las espadas españolas y las plagas europeas no podían tocar. Incluso cuando la población colapsó, la densidad de hablantes en lugares como Yucatán o los valles de Oaxaca se mantuvo lo suficientemente alta como para que el panorama lingüístico nunca se volviera completamente español. Esto creó una resiliencia cultural que permitió que los idiomas se recuperaran a medida que las poblaciones eventualmente se restablecieron.
Entonces, bueno, entendemos por qué hay tantos, el hecho de que México no estaba unificado y el aislamiento geográfico de esos antiguos reinos, y entendemos cómo sobrevivieron porque, bueno, a los españoles realmente no les importó lo suficiente como para borrarlos o no pudieron hacerlo. Pero ¿cómo suenan realmente hoy en día? Comparar estos idiomas con el español resalta lo profundamente diferentes que son y cómo están ligados a estas estructuras sociales precolombinas específicas. El vocabulario del español, por supuesto, está fuertemente influenciado por el mundo europeo y mediterráneo, con palabras como caballo o trigo que fueron traídas por los colonizadores. En contraste, las lenguas indígenas tienen vocabularios altamente especializados para el paisaje americano. Por ejemplo, mientras que el español tiene la palabra cerro para una colina o montaña, el zapoteco usa diferentes términos según la relación de la montaña con la comunidad y su estatus sagrado. En náhuatl, la palabra para gobernante es tlatoani, que literalmente se traduce como el que habla, enfatizando que el poder de sus reyes estaba basado en la autoridad de sus habilidades oratorias. En cuanto a comparaciones específicas de palabras, la forma en que estos idiomas manejan la identidad también es bastante única. En español, la palabra para persona es persona, pero en muchos idiomas indígenas, la palabra es única, pero a menudo lleva la connotación de ser parte de una comunidad más grande. O lo que podrías traducir como un verdadero ser humano que sigue las tradiciones de los antepasados. La palabra para tierra en español es tierra, enfocándose en el suelo. En mixteco, la palabra para tierra o suelo es nuún, que a menudo es la misma raíz que se usa para pueblo y gente, mostrando que para los reinos mixtecos no había separación entre el suelo, el pueblo y las personas que vivían ahí. Y cuando comparas los idiomas entre sí, también entiendes que difieren mucho, incluso entre estos idiomas indígenas. Aunque comparten un espacio geográfico común, en su mayoría en realidad no están relacionados entre sí. Un hablante de náhuatl y un hablante de maya pertenecen a mundos lingüísticos tan diferentes como el inglés y el chino. Puede que compartan una herencia común en algún momento del pasado respecto al origen de sus antepasados. Pero su uso por comunidades que eran tan únicas en otros aspectos de su existencia y tan aisladas geográfica y políticamente contribuyó a su evolución de maneras completamente diferentes. Y todas esas características lingüísticas demuestran que los idiomas no sobrevivieron solo por accidente. Fueron los sistemas operativos esenciales para estos pequeños reinos e imperios, diseñados para describir un mundo de montañas sagradas, tierras comunales y linajes reales. Eso existía mucho antes de que se hablara una sola palabra de español en México, o en toda América, para el caso. Y aunque el español es el idioma más hablado ahí hoy en día, muchos de estos idiomas permanecen como prueba de la historia precolonial de la región. Muchos de ellos están en declive. Muchos otros todavía son hablados por suficiente gente como para resistir al menos durante muchas décadas más. Así que supongo que tendremos que esperar para ver si estos vestigios lingüísticos del México precolombino sobreviven en el futuro.